Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ya está hoy nuestra última sesión, ya que el curso pues finaliza también el día de hoy. Vamos a ver pues la última partecita de nuestro curso. La unidad número 5 corresponde entonces a esta parte y habla de gráficas. Realmente está relacionado con tablas, pero no alcanzamos a ver tablas dinámicas. Tablas dinámicas es un tema que se ve en el curso avanzado. Entonces, aunque ahí dice que tablas dinámicas, realmente no es que veamos tablas dinámicas. Es la generación de gráficos más que todo. Bien. En este caso, hablamos de gráficos. Recuerden que aquí hay una guía de aprendizaje en la unidad. También tenemos fundamentación. Les voy a recomendar dentro de esta fundamentación que pues observen estos documentos de gráficos, ya que nos cuentan o nos dan una explicación para qué se usa cada gráfico, ¿sí? Son muchos gráficos los que se pueden utilizar en Excel, pero básicamente tienen como una función. Entonces, no es que nosotros utilicemos todos porque sí, sino que nos dedicamos a ciertos gráficos porque representan de pronto lo que nosotros queremos mostrar en cuanto a la información. Entonces, les recomiendo esas digamos que esos usos que se le dan a esas tablas y a esos tipos de gráficos, cuando vayan pues a leer esa partecita, no se les olvide que pues es posible que también les aparezca en la evaluación. ¿Listo? Bueno, también hay videos de creación de gráficos. En este caso, ahí hay uno que nos habla de la primera parte de la creación de los gráficos. Eso también pues nos sirve de apoyo para realizar la actividad que tenemos en apropiación. En apropiación tenemos un taller. Ese taller lo podemos descargar. Hay información que es bastante útil dentro de ese taller para generar nuestros ejercicios. Por último, recuerden que está la demostración, que es la evaluación. Y la evaluación, de una vez voy a mirar un momentico con esta evaluación para mirar cuántos intentos tiene. Les digo, bueno, vamos a dejarle 3 intentos como para que no solo quede en uno, que esa evaluación está como en un solo intento. Listos. Ahí ya quedó entonces configurada para 3 intentos la última evaluación. Si de pronto necesitan algún intento porque van a mejorar alguna nota también, entonces me avisan por correo. Traten de que sea por allá en horas de la tarde máximo. Y yo alcanzo pues a habilitar las plataformas y usted puede presentar otro intento. De pronto si desea mejorar la nota que tiene. Bien. Con respecto a las notas también, cabe aclarar que el promedio de las notas pues es 3 como mínimo. Con eso pues usted verifica el foro. El foro en este caso es calificable. Las 5 evaluaciones también son calificables. Y entre todos pues se hace un promedio y como mínimo pues se obtiene un 3. Pues ya tenemos una aprobación del curso y por supuesto el certificado. El certificado en este caso, pues dependiendo de qué tanto trabajo tenga la parte administrativa, se puede demorar por ahí entre 5 días, más o menos. Yo diría que al final de la otra semana ya perfectamente está. Sin embargo, pues se puede consultar antes. Yo les acabo de enviar un correo donde está el enlace donde ustedes pueden hacer la consulta. Ese enlace que ustedes tienen acá o que ustedes ven, ese es el enlace de la consulta. Y simplemente yo selecciono aquí consultar por documento, coloco mi documento y consulto si ya me apareció el certificado. Por supuesto, pues la condición es que aprueben el curso en este caso y tengan un promedio pues mínimo como 3. Profe, disculpe un segundo. Dime. ¿Dónde dijo que aparecían las notas y a partir de cuánto? Qué pena. Las notas ya están en la plataforma. Tú observas las notas por aquí donde dice calificaciones. Ah, ok. Entonces tú ves las notas. Por ejemplo, te voy a mostrar las notas. Yo tengo como una perspectiva de todos. Por ejemplo, aquí Guillermo tiene un 81% acumulado, va en 408.
ya presentó todas las evaluaciones, bueno, le fue como mal en la última, pero ya tiene un puntaje bastante alto, ya tiene un puntaje de aprobación. ¿Listo? La mía, por ejemplo, ya vi, Sí. Buitrago Villa, por aquí ve. Buitrago, entonces en este Sí. momento tú tienes buenas notas por aquí, veo buenas notas, estás casi todo en 4 o 5 y te falta la última, estás en un promedio de 3.8. Porque te falta también la última, ¿no? Falta calcular la última que no la has presentado. Pero así como Y el vas, foro también aparece así, ahí. sí, está aquí 5 puntos, mira. Ok. Así como vas, pues por lo menos 4 o 5 si te vuelves a sacar esa nota al final también. Perfecto, gracias, profesor. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ok. Y como les decía, pues les envié el enlace de este certificado. Ya esperamos unos días a que la parte administrativa pues lo genere. Yo por lo general cuando termina, digamos, el curso, digamos hoy, eh, pues el siguiente día hábil pues se cierra el curso. Las personas administrativas pues ya ven el cierre que nosotros hacemos y ellos pues le dedican tiempo a la generación de los certificados. Ahí es cuando de pronto esperamos al final de esa semana a ver si ya están o al principio de la siguiente pues ya miramos si los certificados ya están. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta información se las envié al correíto. Ahorita acabo de generarles el correo y les envié pues esta última parte para recordarles pues si les hace falta algo tenemos el día de hoy para terminar. Ok, entonces eso antes de que se me olvide, contándoles de una vez pues de esta parte. Lo otro es que estamos pues en la unidad número 5. Ahora sí pues vamos a ver la parte de gráficos, cómo se generan los gráficos en nuestros ejercicios. Creo que yo ya había descargado el archivo. Vamos a ver un momentico aquí en descargas. Listo, aquí está la descarga. Y cuando abra nuestros archivos, pues bueno, vamos a ver que es un taller, nos sirve para práctica. Tiene unas instrucciones, básicamente son 3 gráficos lo que hay que hacer como tema nuevo. Sin embargo, pues aquí también hay otras hojitas, otro punto que en algún momento pues nos sirve para hacer una práctica de lo que hemos visto a lo largo del curso. Son varios puntos, esto es como si fuera un proyecto final, para practicar, por supuesto, todo lo que hemos visto. Se puede sentar uno aquí a hacer pues las 2 últimas hojitas que están aquí. De una vez se las cuento cuáles son, aunque no es que vayamos a hacerlas, de pronto por tiempo no alcanzamos, pero bueno, podemos mirar algunas de las cositas que están ahí para recordar pues que van ustedes viendo a lo largo del curso. La hoja de color verde que se llama valores tiene información. Básicamente aquí solo hay que hacer un procedimiento de crear un rango, pero es digamos que información. Entonces esta información que está ahí nos sirve para desarrollar la hoja que está de color azul, que se llama nómina. Esta nómina sí tiene operaciones, ahí están los espacios para crear las operaciones. Cada una de las operaciones tiene pues su descripción en una nota, para que lo tengan presente que ahí está la nota. Y las instrucciones también están en la parte inferior. Entonces uno puede ver cuáles son los puntos que uno puede ir realizando. Y pues esto es, como les decía, un resumen de todo lo que hemos hecho, o bueno, de básicamente casi todo lo que hemos hecho en el curso. ¿Listos? Entonces esto sirve para recordar y sirve para que ustedes se acuerden cómo se hacen los procedimientos. Este procedimiento pues es bastante interesante, así que se lo recomiendo que este les sirva pues de práctica para reforzar sus conceptos y para reforzar sus procedimientos que hayan aprendido durante el curso. Entonces, este también se puede elaborar. Este es más como un repaso, digámoslo así. Lo que sí tiene que ver con este curso directamente, pues son los gráficos. Y para eso tenemos 3 hojitas con gráficos, o para los gráficos. Y tenemos información. Entonces, si ustedes se fijan, hay información en una tabla. Bueno, realmente eso no es una tabla, eso es información nomás. La conformación sí es en columnas y filas y bueno. Nosotros por lo general decimos que eso es una tabla, pero pues para Excel no es que sea necesariamente una tabla.
Es información, eso sí, y organizada también. ¿Listos? De esa información nosotros podemos utilizar pues tablas y generar gráficas también. Eso es una de las cosas que se puede hacer con una información base. Entonces esta nos va a servir pues para generar lo que necesitamos, que son los gráficos en este momento. También nos indica más o menos que el gráfico que debemos utilizar. Por aquí nos está mencionando sobre un gráfico de columnas. Y hay un video que también nos está contando pues cómo se realiza el gráfico. ¿Listo? Bueno, entonces cada una de las hojitas pues tiene su propia información para que lo tengan presente y pues tiene algunas indicaciones también por gráfico. Bueno, podemos iniciar a generar un gráfico. Todos los gráficos en este caso se puede utilizar la pestaña insertar. Regáleme un segundo que yo creo que no he habilitado mi herramienta para rayar el escritorio. Por aquí está. Listo, ahí está. Entonces, las herramientas de gráfico o la herramienta para agregar varios elementos que pueden ser muy útiles, recuerden que está en esta pestaña insertar. ¿Sí? Esta pestaña insertar en la parte superior, pues va a contener las herramientas que nosotros necesitamos. Voy a ir a insertar y las herramientas que en este momento pues vamos a necesitar están en este bloque que se llama gráficos. No es lo único que nosotros insertamos, pero en este caso, pues este es como el bloque más importante de esta unidad. Hay más, ¿no? Por aquí hay otras opciones de gráficos, eso depende también de la versión de Office que se tenga. Puede ser que aparezcan unos, puede ser en otro que no aparezca, porque de pronto para esa época no existían estas opciones de mini gráficos, pero también se pueden utilizar dependiendo de la versión que uno tenga. Entonces, estos gráficos, que es el que sí nos aparece en común, pues es lo que más utilizamos acá. Aquí se pueden insertar otras cosas diferentes, pero pues en este momento necesitamos son los gráficos. Por ejemplo, aquí dice tabla dinámica, ¿sí? Eso lo utilizarán en el curso avanzado. Aprenderán a generar una tabla dinámica desde ahí, ¿sí? Por aquí hay ilustraciones, digamos que las ilustraciones no nos enfocamos mucho, pero se puede agregar una ilustración. Son figuras, de pronto son imágenes que uno puede insertar. Algo así como lo que hicimos en la factura, que agregamos un icono para el logo de la empresa. Bueno, esto también se puede agregar ilustraciones en otras partes del documento, ¿sí? Y formas inclusive. Bien. Bueno, aquí hay varias herramientas que uno puede utilizar, bastante útiles. Nosotros nos sentamos en gráficos y para cuando vayan a ver este menú, aunque hay un botón que dice gráficos recomendados, ¿sí? Excel va a empezar a mirar los datos que usted seleccione y me va a decir pues cuál me recomienda. ¿Sí? No significa que uno no pueda mirar los gráficos separados. Por ejemplo, voy a ubicarme encima de un gráfico, que es ese circular, y ahí me dice pues una descripción también de lo que hace. Por ejemplo, me está diciendo insertar gráfico circular o de anillos. Una variación del circular pues es una que se llama anillos, ¿sí? También es un círculo, pero pues ya digamos que la parte central no existe, ¿sí? Y forma como una especie de anillo. Entonces, por eso pues también es una variación de los circulares. También me da la descripción del uso. Me está diciendo, permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Si hacemos la comparación del círculo, pues el círculo completo será el 100% y las divisiones que tenga ese círculo pues corresponderán a un porcentaje de ese 100%. Entonces, ese gráfico pues es ideal para hacer ese tipo de comparaciones. Para decir tengo 100% y tengo una serie de divisiones que equivalen a un porcentaje de ese 100%. Bien, cada gráfico pues me va a decir que con una descripción me va a decir para qué sirve. ¿Sí? Por ejemplo, este de columnas y una variación que es barras, me dice que use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Nos daremos cuenta pues ahorita cuáles son las categorías, pero pues cada uno tiene su propia descripción. ¿Listo? No es que utilicemos todos, pero pues vamos
utilizando por lo general algunos que son los más básicos. Hay otros que requieren información especial, ¿sí? O si no, no se generan. Y pues nos vamos a dar cuenta que también hay algunas características pues bastante interesantes en los gráficos. Bueno, yo puedo seleccionar cualquiera en este momento. Esa es una forma de generar un gráfico. Seleccionar, por ejemplo, algún gráfico de columnas. Miren que aquí hay varios tipos de gráficos de columnas en la parte inicial. O barras, ¿sí? Barras es la otra forma que ustedes ven en la parte inferior. Y cualquiera de esos gráficos lo puede uno seleccionar para generar su gráfico. Vamos a utilizar, por ejemplo, uno de columna sencillo, el que se llama columnas agrupadas, y lo seleccionamos. La forma de generar el gráfico, entonces, en este caso, empieza seleccionando el tipo de gráfico. No es la única forma de generar gráficos, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, si nosotros empezamos por este lado, pues no hay nada en el gráfico, ¿sí? Este es un gráfico de forma manual en donde tenemos que decirle dónde están los datos posteriormente. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí yo tenía seleccionado esta partecita abajo. Lo tomó como si fuera la información. Un segundo. Quitamos aquí, nos paramos en cualquier parte vacía. Le voy a dar insertar, gráfico de columnas, listo. Uy, también me tomó la información de la... Se fue hasta allá. Hagámoslo más lejitos, a ver. Insertar, ahora sí, gráfico. Listo. Ahí lo tenemos vacío. ¿Sí? Esa es una forma. Primero genero el gráfico, listo. A continuación, como este gráfico está vacío, pues tengo que decirle dónde están los datos. ¿Sí? Y aquí en la parte superior, recuerden que si tenemos objetos nuevos o objetos que tengan propiedades adicionales, entonces nos va a aparecer menú o menús que están en la parte de arriba con pestañas con cintas de opciones propias para esos objetos. En este caso, pues aparece uno que se llama diseño de gráfico porque tenemos un gráfico seleccionado y aparece formato. ¿Listo? En la pestaña diseño de gráfico hay una opción que se llama seleccionar datos. Y seleccionar datos es la que me va a permitir decirle dónde está la información del gráfico. En este momento recuerden que el gráfico no existe. Sí, está el espacio para crearlo, pero pues no se crea porque no tiene datos. ¿Sí? No le hemos dicho de dónde saque los datos. Entonces voy a decirle seleccionar datos y aquí me pide un rango. ¿Listo? Cuando me pide un rango, pues lo ideal es que yo tenga la información y simplemente seleccione la información donde la tengo. Entonces voy a decirle aquí, o voy a presionar esta flecha de color negro que apunta hacia arriba. Voy a ir a seleccionar el origen de los datos, en este caso la tablita que tenemos ahí al lado o la información que está al lado. De pronto el total general, pues yo no lo necesito. Solo voy a utilizar las zonas que aparecen ahí, que son 5 zonas. ¿Sí? Y esa es el área donde él va a generar o va a obtener los datos. Bien. Ahora sí que tenemos los datos. Él nos muestra dos cosas. Nos muestra algo que se llama una serie, ¿sí? Y otro elemento que se llama una categoría. Si se fijan, en la parte de serie están las ventas. ¿Listo? Y él está diciendo que aquí están las ventas. Y en la parte de categoría están las zonas. Si vemos la tabla de información, mira, aquí están las zonas. Estas son las zonas que él está colocando y miren las ventas es la otra columna. Entonces, él organiza la columna viendo la información que tiene, las categorías que son el eje horizontal. Miren que aquí nos dice que es el eje horizontal. Las categorías pues van a quedar en el eje horizontal, o sea, en la parte inferior del gráfico, y las series van a quedar al lado izquierdo, ¿sí? De forma vertical. Entonces, esa es la posición que él organiza, ¿sí? No significa que esta sea la última, ¿no? Tenemos por aquí la opción de intercambiar esas dos ubicaciones, ¿sí? Para que lo veamos diferente. Y ese cambiar fila columna, pues lo que va a hacer es intercambiar los datos que nosotros vamos a graficar. ¿Listo?
Básicamente este gráfico, pues, ¿qué necesita? Necesita un eje horizontal, que en este caso es la categoría, y necesita un eje vertical, que en este caso son las series. Bien, esos son los datos que él organizó y la forma en que lo organizó. Aquí está seleccionado todo porque pues vamos a sacar información y vamos a sacar toda la información que está ahí, pero no significa que uno no pueda quitar de pronto alguna información que no necesita. ¿Bien? Pero pues aquí la vamos a dejar toda en este caso. Bien, y le voy a decir aceptar. Entonces, si se fijan, él crea un gráfico de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la tabla. ¿Sí? Un gráfico de columnas donde en la parte inferior están las categorías. Miren que dice centro, nororiente, norte, oriente, sur. ¿Sí? Esas son las categorías. Y las series, pues son los numeritos. Entonces los numeritos están de forma vertical. Como los números no son pues muy cortos, los 3 números que están en la parte superior están escritos con algo que se llama notación científica. Básicamente para representar pues números muy grandes. ¿Sí? Entonces, esa representación que ustedes ven ahí es una representación de un número muy grande. ¿Listo? Visualmente no alcanzamos a ver sino el que dice 80 millones, pero números más grandes de 800 millones, números más grandes de 800 millones, pues en esa columna no se alcanzan a ver o no se alcanzan a escribir, digámoslo así. Para que la gente sepa que efectivamente si hay números más grandes de 800 millones, pues se cambia la forma de escribir. Y la forma de escribir, pues en este caso, nos está diciendo que es notación científica. ¿Sí? Entonces esa es una forma de escribir. Claro, eso no se ve muy bonito, ¿no? Y a la hora de presentar tampoco se ve muy bonito. Pero bueno, ahorita lo vamos a arreglar para que se vea un poco mejor. ¿Sí? Esta es la generación entonces a partir de información. Perdón, a partir del gráfico y después colocar la información. La otra forma es primero seleccione los datos, ¿sí? Dígale que esta es la información o seleccione los datos y a partir de eso, pues inserte el gráfico que usted necesita. Entonces aquí ya no le tengo que decir cuáles son los datos, aunque aparece la opción de seleccionar datos, ¿sí? Y, bueno, inclusive la de cambiar fila y columna en la parte superior. Ya él tomó la selección que yo hice y la graficó de una vez. ¿Listo? Si esa no era la selección, entonces pues me va a generar otro tipo de gráfico. Pero esa es otra forma también de generarlo, ¿no? Primero seleccionando la información y después eh, generando el gráfico. Las dos se puede. ¿Sí? Yo puedo generar el gráfico en blanco, le puedo decir dónde están los datos, o primero selecciono los datos y después le digo que genere el gráfico. ¿Bien? ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál les gusta más? Bueno, la que ustedes decían es la que uno por lo general tiende a utilizar más. En la parte personal, pues yo tiendo a utilizar, primero selecciono los datos y después hago el gráfico. ¿Sí? Para no estar seleccionando después el origen de los datos, pero no significa que no se pueda hacer. Bien. Y aquí está el gráfico entonces también generado, es el mismo gráfico, los mismos datos. Simplemente tenemos que empezar a mirar pues qué es lo que tiene el gráfico. ¿Listo? Primero pues ya sabemos que esto es un gráfico de columnas, que fue el primero que escogimos en insertar, ¿no? Fuimos a insertar, seleccionamos aquí el gráfico de columnas inicial que se llama columnas agrupadas. ¿Listo? Vuelvo y juega. Aquí me dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. Entonces, ¿qué estamos comparando ahí? Pues las ventas en la zona centro, en la zona nororiente, en la zona norte, en la zona oriente y en la zona sur. Estamos haciendo comparaciones entre esas columnas que ustedes ven ahí. Si se dan cuenta, pues son columnas de distintos tamaños. Entonces, ahí ya podemos hacer una comparación, no más con la parte visual, ¿sí? Ya podemos darnos cuenta que pues hay una diferencia, ¿sí? Hay dos zonas que no venden casi nada y hay otras zonas que efectivamente pues sí han vendido bastante, ¿sí? En comparación con las otras dos. Entonces, ese análisis de categorías pues se realiza con el gráfico, más fácil, ¿no? En vez de ponernos a mirar numeritos en la tabla, pues los analizamos en el gráfico. Y por eso es que la gente pues utiliza más gráficos para interpretar o para mostrar información que mostrarla pues dentro de una tabla, ¿sí? Recuerdo, bueno, aquí las tablas son pequeñas, pero cuando las tablas son muy grandes, pues mirar la información ahí es un poquito más difícil y analizarla pues también es más difícil.
las gráficas pues me ayudan a eso. Bien. También a hacer ese análisis. Bien. Como hay una relación entre el gráfico y el origen de los datos, entonces hay que tener en cuenta que si usted llega a modificar los datos de origen, pues el gráfico también va a sufrir modificaciones. ¿Bien? Vamos a suponer que este gráfico vamos a utilizar un procedimiento sencillo para esta información y es un procedimiento, por ejemplo, de ordenamiento. Voy a ir a inicio, le voy a decir ordenar y filtrar. ¿Sí? Esa es una opción que ya hemos utilizado. O bueno, podemos ir a datos. En datos también hay una opción de ordenar. Y bueno, la de filtro está aparte, pero aquí está la ordenar. Y le puedo decir, por ejemplo, que ordene por la columna ventas, que tiene los valores. Y le puedo decir que me ordene, por ejemplo, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, ese parámetro de ordenamiento se lo voy a aplicar a la tabla. De acuerdo a la columna ventas, vamos a organizar los valores de mayor a menor. Procedimiento que ya hemos hecho, pero pues lo vamos a aplicar, aceptar. Y la modificación de la tabla, si se dan cuenta, afecta el gráfico. Entonces, el gráfico ya se organizó de mayor a menor. Los que más han vendido, entonces, en este caso, también para análisis, pues son los que están al lado izquierdo. Y los que menos han vendido, pues están al lado derecho. ¿Sí? Es una escala de mayor a menor que en algún momento organizamos. Esa escala, por supuesto, pues si vieron, se modificó fue porque yo cambié el origen de los datos. ¿Listo? Al cambiar el origen de los datos, pues la gráfica también se afecta. ¿Listos? No se les vaya a olvidar que hay una relación porque la gráfica saca los datos de la tabla, ¿sí? O de esa información que estamos seleccionando. ¿Bien? Pues ahí hay un cambiecito que hay que tener en cuenta. Si esa no es la organización, bueno, independientemente cómo yo lo organice, el gráfico va a cambiar. Entonces, dependemos de esa información. Por ejemplo, voy a decirle a todos estos datos de ventas, ¿sí? Que todos esos números que están pegados, que no tienen separación de miles, que no tienen ni siquiera el símbolo, si esos pesos, me imagino que como son ventas, pues claro, esos es plata, eso es dinero, pues tampoco tiene el símbolo. ¿Sí? Y vamos a decirle pues que se cambie. Vamos a ir a insertar, perdón, a inicio, y le vamos a colocar un formato. Voy a ir aquí a más formatos de número, a personalizado, y voy a seleccionar uno que tenga, por ejemplo, el símbolo de pesos. Mire, ahí está el símbolo de pesos. ¿Cómo se vería el primer dato? Bueno, aquí en la parte superior, ahí ustedes ven el primer dato. Voy a borrarlo aquí para editarlo. Ustedes saben que ese número, como está muy largo, en la tabla aparece con notación científica. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Colocarle, por ejemplo, un punto al final, ¿sí? Y le estamos ocultando 3 ceros. ¿Bien? O 2, ¿sí? Y le estamos ocultando otras tres cifras. Entonces, no es que el número haya cambiado, lo que pasa es que visualmente, pues, no estamos viendo 6 cifras, simplemente las está ocultando y recuerden que el número, pues, se termina redondeando. Por ejemplo, el número sería, que hay 3, hace 1.288.581.000, pero al ocultar los datos, pues, hace un redondeo y me está mostrando 1.289. Hay que tener en cuenta ese redondeo, ¿listos? Por si las moscas. Entonces, supongamos que ese es el formato. Vamos a agregarle por aquí una M para decir que esos son millones, para que no se nos olvide que ocultamos 6 ceros. ¿Listo? Y aquí ya le cambiamos el formato. Entonces voy a decirle aceptar. Y miren que el formato, en este caso, ya cambia. ¿Listo? Puede ser que nuestra tabla en algún momento eh, no se haya modificado, ¿sí? Puede ser que ya la hayamos generado y algún cambio que le hagamos aquí, pues puede llegar a pasar que no se actualice, ¿sí? Pero no significa que esto no se pueda, pues, generar nuevamente, ¿no? Esto podemos aquí generar la tabla, insertar el gráfico de columnas. Bien, ahí está ya generado. Y miren que la columna vertical ya está con otro formato.
¿Listo? Ese formato pues está acorde al cambio que le hicimos en ventas. ¿Listo? Como recomendación, antes de generar el gráfico, pues siempre fíjense en los datos, ¿sí? Fíjense si esa es la forma en que usted quiere observar los datos. Fíjese si ese es el formato que tienen los datos, el que usted quiere, ¿sí? Y el orden, pues fíjese también si es ese. ¿Listo? Cualquiera de esos daticos, pues hay que tenerlos presentes antes de generar el gráfico. Me parece más fácil que usted tenga los datos primero arregladitos y después genere el gráfico, ¿sí? Como última opción, en este caso, pues generar el gráfico iría después de que yo aliste los datos. ¿Listo? Entonces, alistar los datos yo diría que es como más importante primero, antes de generar el gráfico. Y el gráfico pues ya se genera solo. Ya depende el tipo de gráfico que usted utilice, pero el gráfico ya se genera solito. ¿Okay? Bueno, entonces esa es una forma de generar los gráficos de forma manual, de tener en cuenta que los datos son importantes, de que hay que alistarlos, de que las modificaciones pues muchas veces se reflejan en nuestro gráfico, ¿sí? A veces no se actualiza, a veces sí se actualiza, no importa, pero igual hay muchos cambios que automáticamente los estamos viendo que se presentan. Por ejemplo, voy a ir a Nororiente. A Nororiente le voy a colocar 2 ceritos más, ¿sí? Y a Oriente le voy a colocar otros 2 ceritos más, ¿sí? Voy a aumentar la cifra. Entonces miren que en este caso nuestra cifra aumenta, ¿sí? Y las 2 columnas de Oriente y Nororiente pues ya se ven un poquito más grandes, ¿sí? Porque por supuesto modifique el origen de los datos. Entonces esa partecita es importante que la tengan en cuenta. El origen de los datos de una gráfica pues es supremamente importante. Bueno, fuera de lo que haya que hacer en este gráfico adicionalmente, recuerde que ahí está el video en YouTube, también haciendo de pronto algunas otras cosas. Sin embargo, yo me voy a apoyar en el otro, en el que sigue, para hacer otras cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, ya nos platica, ¿sí? Ya son unidades vendidas y está organizado de quién vendió, de dónde se vendió más unidades, ¿sí? En qué mes, perdón. Y esto es una forma también de organizar, ¿sí? Por unidades vendidas. Vuelve y juega. ¿Cómo quiere mostrar usted la información? Bueno, eso ya es también de organización, ¿no? Por ejemplo, yo no quisiera ver, digamos, como una escala de unidades vendidas de mayor a menor, sino yo quisiera verla organizada en los meses del año. Digamos que estamos haciendo al final un cierre del año y entonces queremos ver en las cifras, pues, qué fue lo que sucedió en el transcurso del año, ¿sí? Por supuesto, el ordenamiento de esa columna, pues, sería la más importante. Entonces voy a ir a ordenar, orden personalizado. Le digo que quiero ordenar los meses, ¿sí? Y en este caso le digo que voy a generar una lista personalizada. ¿Por qué la lista personalizada? Porque le voy a decir que primero me coloque enero, después febrero, después marzo, después abril, ¿sí? En este caso, pues es un orden, ¿sí? No es un orden alfabético, es un orden basado en los meses, ¿sí? Y en qué posición está ubicado cada mes. Entonces me toca generarla si no existe. Si existe, como pasa en este caso, dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todo esto. Las entradas de lista o esta partecita derecha está como en color gris. Eso significa que la lista ya existe, ¿sí? Pero si no existe, yo la puedo crear. Bueno, vamos a aprovechar que existe esa lista y ese orden, ¿sí? Le voy a decir que lo organice de esa manera y le digo aceptar. Entonces ya está organizado en orden cada uno de los meses que corresponde desde enero hasta diciembre. Entonces ahí ya tenemos la información. En este caso, bueno, voy a seleccionar la información y voy a aprovechar un comando que está aquí en la parte inferior. El comando es Alt F1. Alt es una tecla que por lo general está al lado de la barra espaciadora y el F1 es un comando que está en la parte superior. Entonces, esos dos o esa combinación de esos dos me va a generar un tipo de gráfico. Entonces, voy a presionar Alt F1 y miren que él automáticamente me genera un gráfico. ¿Listo? Con ese Alt F1 él me dice, bueno, le estoy colocando un gráfico de columnas y
ya me lo acaba de generar. ¿Listos? Entonces esa es otra forma también, con una combinación de teclas o una combinación de algunos elementos, pues uno puede generar pues las cosas más rápido. ¿Listo? Bueno, esa es otra forma también. Si te quieren aprender es el F1, pues miren que es bastante rápido presionar las dos teclas y que les genere el gráfico. Ahora sí, voy a ampliar un poquito el gráfico por aquí. ¿Listo? Para que lo veamos un poquito más de cerca. El gráfico, en este caso, segundo corremos esta barra, la voy a mover un poquito. Listo. El gráfico que tengo aquí en la parte central, ¿sí? O todos los gráficos en algún momento tienen elementos. ¿Listo? Elementos que yo, pues como esto es una generación de gráficos, yo puedo agregar dependiendo de mi necesidad. Si este es el gráfico que necesito, bueno, chévere que esté así. No significa que no haya estilos adicionales de gráfico. Mire, todos estos estilos que están aquí son estilos de gráfico que ya están configurados. Se pueden utilizar, son muy bonitos, pues, pero no es la única forma de alistar un gráfico, ¿sí? Yo puedo generar estos gráficos también a mi gusto. Primero, pues hay que saber cuáles son los elementos que tiene un gráfico. ¿Listo? Los elementos que tiene un gráfico, cuando yo los selecciono, me aparece un botón que tiene un más. ¿Sí? Ese botón que tiene el más son los elementos del gráfico o es una opción que me muestra cuáles son los elementos del gráfico para poderlos agregar, ¿sí? O quitar dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, ese más que aparece ahí en los gráficos, pues es una herramienta muy útil para agregar algún elemento. ¿Listo? Si no, por aquí hay una opción de primeras, bueno, junto a una de diseño rápido, pero aquí me va a permitir también seleccionar los elementos que quiero agregar. ¿Listo? Yo suelo utilizar primero esta porque pues es como mucho más rápida de seleccionar. No es la única, pero ya saben que la otra herramienta pues está al lado izquierdo en la pestaña diseño de gráfico. ¿Listo? Bueno, entonces ahí están los elementos también para observar que esa pestaña y esas cintas de opciones son muy chéveres porque tienen muchas herramientas. Bueno, sin embargo vamos a utilizar la que está aquí. Voy a presionar el más y él me muestra unos elementos del gráfico. Me va diciendo cuáles son los elementos que tiene el gráfico, ¿sí? Y cuáles está mostrando en este momento. Los que tengan el chulito seleccionado de color azul, pues son los elementos que en este momento existen o están colocados en el gráfico. Por supuesto, los que no, pues son los que podemos de pronto adicionar o quitar en caso de que nosotros pues necesitamos modificar el tipo de gráfico. O los elementos del gráfico, no el tipo, pero sí los elementos. Bueno, entonces voy a seleccionar aquí ejes. En este momento está seleccionado, lo voy a quitar. ¿Listo? Y el gráfico de una vez cambia. Si se fijan, solo quedaron las barras. Los datos que estaban en la parte horizontal y vertical, pues ya no aparecen. Esos son los ejes, ¿sí? Lo que acabo de desaparecer son los ejes. Cuando vean un menú de estos como el de ejes, también hay una flechita al lado. Y esa flecha al lado también tiene otros menús un poquito separados, donde yo puedo indicarle qué necesito de ese elemento que está por separado, ¿no? El eje, recuerden que es un eje horizontal, es un eje vertical, pero yo también le puedo decir que solo me muestre uno de los ejes, ¿sí? No necesariamente los dos. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que me muestre el horizontal primario, ¿sí? El horizontal primario es donde están todos los meses. Si le digo vertical primario, el vertical, pues es donde está la escala de unidades vendidas. En este caso, pues está en una escala de 50 en 50. Y ese eje vertical, pues es el que estamos viendo. ¿Listo? Voy a seleccionarlo en este momento para que vean que se puede de a uno solo. ¿Listos? Y ahí está mi gráfico. Puede ser que yo lo quiera ver de esa forma. O esté en construcción y yo solo necesite el elemento vertical que se pueda visualizar. El siguiente es el título del eje. Los títulos del eje aparecen también en sus respectivos ejes.
Por ejemplo, si ven en este momento voy a seleccionar los dos. ¿Sí? Aparece título del eje en la parte vertical. Yo le puedo decir, por ejemplo, que eso se llame, ¿sí? Para editarlo, pues simplemente me paro encima del texto, ¿sí? Doy doble clic y lo empiezo a editar. Entonces escribo, por ejemplo, que estos son unidades vendidas. Listo. Y le ponemos un título a ese eje vertical. Vuelvo y juega, ¿no? Estos son elementos que puede ser que usted los necesite para describir algo, pero son elementos que también se pueden retirar. Si no lo necesita, pues no hay ningún problema. Bueno, digamos que aquí el de abajo le voy a poner meses del año. Bueno, supongamos que es de este año, no sé. Listo. O año, le puedo colocar aquí año 2022 nomás. Listo. A mi gusto, ¿no? Eso ya depende de la información, cómo lo vaya a mostrar y que contenga la información. Listo. Eso es otro elemento que podemos ver. ¿Listo? Si no le gusta ese elemento o no ve que pues describa porque de pronto haya información adicional que pues que me suplante ese título de año 2022, pues yo lo puedo quitar. ¿Sí? Yo puedo quitar el título de ese eje que sería el eje horizontal. ¿Listo? Pero bueno, supongamos que lo necesitamos. El título del gráfico está seleccionado. El título del gráfico va en la parte superior. ¿Sí? Puede ser que yo tenga los títulos en otra parte, fuera del gráfico. Entonces genero un título en la parte superior. Por ejemplo, supongamos que por aquí yo tenemos el gráfico un poquito más abajo. Y resulta que, por ejemplo, le voy a decir insertar, ilustración, le voy a insertar una forma, ¿sí? Y le voy a insertar un cuadrado, un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo por acá. Y en ese rectángulo le voy a escribir con doble clic. Le voy a escribir que esto es, por ejemplo, informe de ventas anuales. Año 2022. Listo. Como eso es texto, el texto recuerden que se puede modificar. ¿Sí? Lo que está escrito dentro de esa forma es texto. Y yo lo puedo modificar. Lo puedo centrar. Le puedo colocar negrilla. Le puedo ampliar la letra. Y listo. En este caso, pues tenemos un título separado del gráfico. Puede ser que de pronto en ese momento, pues lo que teníamos aquí internamente, que es el título de gráfico, pues no nos diga mucho, ¿sí? O no lo necesitemos, o sea, un elemento que pues no necesariamente deberíamos tener, porque ya tenemos otro título. Por eso también, pues puede ser que los necesitemos o puede ser que no. Bueno, digamos que no lo necesitamos en esta oportunidad. Bien, y tenemos nuestro título oculto, digámoslo así. También hay otro elemento que se llama etiqueta de datos. Las etiquetas de datos, si se dan cuenta, son los mismos números, ¿sí? Que tenemos en la tabla. Los mismos números que representan pues las unidades vendidas de cada uno de los meses. Eh, También se pueden darle ubicación a esos números. Casi siempre los colocamos ahí arriba, porque digamos que el contraste pues se ve bien, ¿sí? Pero pues no es la única ubicación. Por ejemplo, yo le puedo decir que se vayan al centro, ¿sí? Ahí pues por el tipo de letra no es que se ve muy bien, porque está como oscuro con un fondito pues como azul oscuro, entonces pues no es que se vea muy bien. Pero miren que también tiene una posición para ubicar esas etiquetas de datos. ¿Listo? Digamos que la vamos a dejar ahí afuera. Y ya saben que esa etiqueta de datos pues representa ahí sí el número exacto de esa columna o de lo que representa esa columna. Entonces las etiquetas de datos pues a veces son útiles por eso, porque ya podemos ver los números exactos en esa posición. ¿Listo? Sin embargo, pues no es la única forma de ver datos. También existe la tabla de datos. Y si ustedes se fijan, la tabla de datos cuando la acabo de agregar, pues me colocó las unidades vendidas en la parte inferior debajo del gráfico, debajo de los nombres, ¿sí?
los meses. Entonces, agregó fue una tabla de información. Agregó una tabla con los meses, agregó una fila también con los datos, y eso se llama pues una tabla de datos. Básicamente pasó la tabla que tenemos de forma externa, la pasó ahí dentro o debajo del gráfico. ¿Sí? También esto tiene posición, entonces yo la puedo colocar en otro lado. Por ejemplo, ¿ven? Los dos están diciendo lo mismo, básicamente, pero pues ya se empieza a ver recargado, ¿no? Ya usted empieza a decir, no, pero es que se dice lo mismo que abajo, y abajo está en una tabla, y en la parte superior también dice lo mismo. Bueno, tras de eso dice unidades vendidas en todo lado. Bueno, eso ya depende de qué tantos elementos pues usted también le agregue. Llenarlo de elementos pues no es lo más chévere, ¿no? Un gráfico usted lo puede elaborar, pero no hay necesidad de utilizar todos los elementos. Entonces digamos que en este caso la tabla de datos no la voy a utilizar. ¿Listo? Bueno. Y aunque aquí también hay otro elemento que solemos utilizar, se llama la leyenda. ¿Sí? La leyenda me indica por lo general qué significa cada uno de los colores que tenemos dentro de nuestro gráfico. ¿Sí? En este caso, pues el color azul representa las unidades vendidas, y pues uno dice, bueno, ¿para qué una leyenda si ya sabemos que esos son unidades vendidas? Entonces, en este caso yo no utilizaría la leyenda. Bueno, existe otro caso, y ese caso, pues ya lo vamos a ver, que es editar de pronto algunas características especiales de la tabla, de la gráfica, perdón, y modificarla de forma individual y hacerle pues muchas cosas que a través de un menú que podemos utilizar pues para ser muy específicos en los elementos del gráfico. Sí, ya los agregamos, pero pues le queremos dar otro aspecto. Y ya hay pues elementos que nosotros podemos seleccionar en el gráfico y empezar a editar. Por ejemplo, cuando yo necesito esos elementos adicionales sobre el gráfico, sobre el área más grande, presiono clic derecho y me voy hasta la última opción que aparece, que se llama formato del área de gráfico. No es la única opción sobre el gráfico. Por ejemplo, usted puede hacer varias cositas ahí, ¿no? La primera que veo por aquí en el centro, pues dice cambiar tipo de gráfico. Que ahorita la utilizamos. Por ejemplo, seleccionar los datos. Ya saben que es el origen. Entonces, mire que hay aquí elementos que puede ser que los podamos utilizar y nos sirvan. Recuerden que los menús contextuales, los menús que salen con el clic derecho, pues tienen muchas cosas que son bastante útiles, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta ese menú. Por ahora solo voy a utilizar la parte final que dice formato del área de gráfico. Y formato del área de gráfico, si se fijan, acaba de aparecer un menú del lado derecho. ¿Sí? Cada menú o cada selección que yo tenga sobre esa gráfica me va a generar un nombre. Por aquí, por ejemplo, en este momento dice formato del área de gráfico. Ese título es propio de la selección que tengo. En este caso, la selección que tengo es todo el gráfico. Por eso dice formato del área de gráfico. ¿Sí? Si yo selecciono otro elemento dentro del gráfico, pues se darán cuenta que ese título cambia. Por ahora vamos a utilizar el formato del área de gráfico. ¿Sí? El gráfico en este momento es de color blanco. ¿Sí? Voy a aprovechar este tarrito de pintura. Recuerden que ese tarrito es el de relleno. Entonces, pues ahí me da unas opciones de relleno. Entonces voy a seleccionar relleno. Voy a decirle, por ejemplo, que utilicemos un relleno degradado. Degradado. Y miren que ahí automáticamente ya hay un color seleccionado que es como un azul, donde podemos ver que en la parte superior, pues el azul es como claro. Ya como hacia la parte central es un poquito más oscuro, y ya hasta el final vuelve otra vez a empezar a aclarar. ¿Sí?
Entonces, esa es un relleno degradado. A diferencia de uno sólido, ¿no? El sólido pues es simplemente un color. Ahí el color pues no es que nos favorezca para hacer contraste. Pongámosle un color más claro. Pero el color, en este caso como es sólido, pues no cambia, ¿sí? No cambia de tonalidad. Bien. Digamos que utilicemos un color de relleno degradado. No es el único color que podemos utilizar. Por aquí está cada uno de estos elementos que me dicen cómo se degrada el color. ¿Sí? Estos como 4 pestañas que tenemos acá. Y esas 4 pestañas, pues se le puede cambiar el color de forma individual. En este momento está seleccionado esta pestaña y el color que le cambiemos, pues va a afectar a esa pestaña. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar el color. Por ejemplo, le voy a decir, no sé, verde. Y si se fijan, esa parte es la parte superior y la parte superior del gráfico pues quedó verde. Lo demás es una combinación entre el verde y el azul. ¿Sí? Lo hago es como para que se den cuenta en qué parte está ese color. No es que haya quedado muy bonito esa combinación entre verde y azul, pero bueno, sí, esos son los colores que uno puede manipular aquí a la gráfica. Pongamos amarillo, mire, para que se den cuenta dónde queda el amarillo. ¿Sí? O púrpura, ¿listo? Y a medida que yo voy moviendo cada uno de estos elementos o le voy seleccionando el color, ¿sí? Miren que el degradado cambia. Púrpura se volvió bien pequeñito porque yo acerqué la segundo control que aparece ahí, se lo acerqué al púrpura. Pero si lo alejo, pues el púrpura se vuelve más grande. ¿Sí? Esa es como la proporción del color. ¿Listo? Pongámoslo por ahí. Digámosle que esto tiene un púrpura un poquito más claro. ¿Listo? Digamos que este también tiene un púrpura más claro y el último es el púrpura más clarito que veo por aquí. Listo. Bien. Entonces, básicamente, pues lo que hicimos fue colocar púrpuras de fondo. ¿Listo? Esa es como el relleno. Entonces, estamos afectando en este momento todo el gráfico en completo y en este caso estamos afectando pues el relleno del gráfico. ¿Sí? Miren que aquí ya lo cambiamos de color, entonces ya se ve diferente. ¿Listos? Bueno. Les decía que se pueden seleccionar elementos por separado. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, las columnas. ¿Sí? Cuando yo doy un clic en las columnas, se seleccionan todas las columnas. ¿Sí? Y aquí también pues me aparece el nombre cambiado, formato de serie de datos. ¿Sí? Ya me está diciendo que es el formato de la serie, no del gráfico, sino de la serie. Y recuerden que la serie pues representa esas columnas. También le puedo colocar relleno. En este momento está un relleno automático, o sea, lo generamos de forma automática. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, variar colores entre puntos. Y si se fijan, variar colores entre puntos, pues me acaba de cambiar cada una de las columnas y le acaba de colocar un color. ¿Sí? Entonces, miren que ya aquí pues cambia un poquito. Ahí ya nos damos cuenta que cada columna pues tiene su propio color. Por supuesto, habrá algunas columnas que se vean mejor, otras que no se vean tan bien, ¿sí? De pronto el contraste del fondo no nos sirve. Ahí es donde pues uno empieza a mirar si esos contrastes funcionan o no. Entonces, simplemente yo les estoy mostrando es cómo se podría llegar a cambiar. Supongamos que este moradito claro que está aquí en esta serie, en la cuarta columna de izquierda a derecha, está muy clarito y no me sirve y entonces yo digo, no, ese no se nota, no se nota ni siquiera el borde. Bueno, lo puedo seleccionar de forma individual, ¿sí? Y le puedo cambiar el color de forma individual. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, amarillo. ¿Sí? Y esa columna pues cambia cuando yo selecciono solo esa columna. ¿Sí? Ahí recuerden que los títulos cambian y en este momento el título dice formato de punto de datos. ¿Sí? Diferente al de serie que aparece ahorita. Entonces miren que el elemento, yo ya lo puedo modificar. Le puedo decir, muéstrese de otra forma, de forma individual. También lo puedo hacer. O en forma de grupo, ¿no? Cuando selecciono todos, pues le puedo decir variar colores entre puntos y listo. Bien. Bueno, ahí también hay variaciones de colores, ¿no? Se le puede colocar degradado, se le puede
colocar relleno sólido. Bueno, ahí hay otras cositas que son bastante interesantes por si de pronto las quieren probar. Igual ese es solo prueba y error y empieza uno a mirar a ver cómo se ve más bonito. Ese color no me sirve, entonces lo cambio. Bueno, esas son cositas que uno va mirando con el tiempo. Bien, pero dense cuenta que se puede cambiar cada uno de los elementos de forma diferente. Supongamos que las etiquetas también, pues, no me quedaron así como muy chéveres. Las etiquetas, pues, también tienen su forma de cambiar, ¿sí? Le puedo decir, por ejemplo, a las opciones de texto de la etiqueta, ahí son las opciones que aparecen del lado derecho. ¿Sí? Primero hay unas opciones de etiqueta, pues como en general para la etiqueta, pero también hay opciones para el texto que está internamente. Entonces voy a seleccionar opciones de texto que aparece del lado derecho. Y las opciones de texto pues me cambian las opciones que tengo aquí en la parte inferior. En este caso, el relleno, que ese es el que como que no me cuadra, está como muy de pronto oscuro y pues no se nota mucho. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que el relleno, pongámoslo tirando a clarito, pongámosle este gris, es como un gris claro, pongámosle otro más claro, listo. Y miren que solo estoy cambiando pues en este caso el texto. El texto le estoy diciendo cámbiese de color, listo. El relleno de esa etiqueta pues no la estoy tocando. Si quiero tocarlo pues voy a las opciones de etiqueta, ¿sí? Al tarrito de pintura. Y le digo, por ejemplo, que adquiera un relleno sólido. Por supuesto, ese color gris con gris pues no se ve. Entonces le podemos decir que las etiquetas sean moradas, ¿sí? Es una combinación que de pronto no es que sea muy chévere, pero bueno, ahí por lo menos resalta. ¿Bien? Y miren que el elemento pues también se puede modificar de forma individual. Las líneas que ustedes ven al fondo son un poquito a veces difíciles de seleccionar, pero no significa que no se puedan seleccionar, ¿sí? Cuando yo las selecciono aparecen punticos en cada una de las líneas y por supuesto yo le puedo decir de pronto qué color adquieran esas líneas. Vamos a colocarle algo así como fuerte. Pongámosle rojo. Listo. Bien. Entonces miren que todas las líneas que están en la parte de atrás pues ya cambiaron de color y se volvieron rojas. Yo le estoy colocando ahí combinaciones de colores como para que se note dónde estamos haciendo los cambios. Las etiquetas del eje vertical, entonces lo mismo, opciones de etiqueta, digámosle que esto se vuelva rojo, listo. Ahí le cambiamos los números y las unidades vendidas, también las opciones de texto, bueno, digámosle que son rojos. Y el de abajo, que es año 2002, le ponemos aquí. Púrpura no se ve bien. Bueno, colores oscuros, pongámosle negro, a ver, por lo menos. Bien oscuro. Listo. Bien, entonces, si se fijan, cada uno de los elementos que yo seleccione, pues los puedo editar. Eso ya depende también de cómo sería el diseño de nuestro gráfico. Pero pues le cambiamos las opciones a cada uno de los objetos que fuimos seleccionando, ¿sí? Aquí es cuando les decía, bueno, el elemento que tenemos por aquí que se llama leyenda, pues también me puede ser útil. Voy a seleccionarlo por aquí, lo voy a ampliar para que lo vean un poquito mejor. Le voy a cambiar las opciones del formato de leyenda. Le voy a colocar que el texto sea texto, relleno del texto. Pongámoslo rojo para que resalte. O bueno, esta vez pongámoslo amarillo. Listo. Bien, entonces ahí quedó la leyenda. ¿Sí? La leyenda pues me indicaría qué es cada uno de los colores. ¿Sí? Me está diciendo ese color a qué corresponde. Bueno, aquí son varios y son los meses y ya sabemos que son los meses, pero en el caso de que de pronto no identificáramos necesariamente un color, porque también le quitamos sus etiquetas en la parte horizontal, pues mire que también la leyenda me funciona. Y aquí se ven los colores, pues porque cada columna es diferente. Entonces usted ya puede identificar que cada color a qué mes corresponde. Bien, entonces todos esos elementos, si se dan cuenta, se pueden modificar por separado. Y aquí en este caso, pues, ¿qué podríamos estar observando en general? Fuera de los colores que están todos chillones.
nos damos cuenta que enero y febrero pues tienen la mayor cantidad de ventas, que hay una caída en marzo y abril. Abril es bastante como malito para las ventas. Vuelve y trata de repuntar en los meses de junio, julio. Se trata de mantener, vuelve a repuntar por aquí en el mes de octubre y vuelve a caer un poquito en diciembre, ¿sí? Y ese comportamiento pues ya lo podemos también analizar, ¿sí? Aunque ahí le estoy trazando una línea, pero si se dan cuenta el crecimiento de las columnas y la forma en que se están comportando, pues me denota ese comportamiento, ¿no? Que los meses que más vendemos es enero y febrero. No sé, esto de pronto sea útiles escolares y pues esa es la fecha en que vendemos más, ¿sí? Puede ser. Entonces, esa sería la representación que uno utilizaría con ese tipo de columnas. ¿Bien? Y los datos que nosotros estamos observando pues son bastante útiles en este caso. Bueno, voy a darle aquí escape. Bien, si tienen alguna pregunta, no se les olvide, pueden abrir el micrófono, me la hacen, no hay ningún problema. ¿Listo? Y yo voy aprovechando y me salto aquí al gráfico 3 por la información, no es porque exactamente tengan que hacer eso en el gráfico. Aquí lo que estamos haciendo es más aprendiendo pues los elementos que tenemos y qué podemos hacer con ellos. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. En este caso nos están dando 3 columnas. ¿Listo? Ustedes saben que con 2 columnas yo puedo hacer un gráfico. Por ejemplo, puedo seleccionar el mes. Bueno, ordenémoslo primero por meses. Ordenémoslo por meses y le decimos que, o no, dejémoslo así, sin ordenar. Pensemos en las unidades vendidas más bien. Y hay un porcentaje de participación que corresponde a las unidades vendidas. Si se dan cuenta, los valores más grandes pues tienen un porcentaje más alto de participación. Si yo tengo porcentajes, ¿sí? Y al seleccionarlos, esto me suma 100%, ya sabemos que en algún momento podemos utilizar un gráfico especial, ¿listo? Que nos denota pues ese 100% y nos va a mostrar el porcentaje de esos números que aparecen ahí, ¿sí? Como se ven en el gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar el mes, ¿listo? Voy a mantener presionado la tecla control y voy a seleccionar la siguiente columna, ¿sí? Me voy a saltar la de unidades vendidas. Ya con esos 2 columnas, nosotros podemos generar un gráfico. Entonces le puedo decir, insertar, me voy a ir al gráfico que se llama circular y voy a colocar un gráfico circular. Utilicemos, por ejemplo, este que dice gráfico circular en 3D. Listo. Listo. Ese es el gráfico, ¿sí? Porcentaje de participación. Si se dan cuenta, cada uno de los elementos está graficado dentro del círculo, porque cada uno es un porcentaje de ventas del 100%. Entonces, 100% de las ventas del año y cada uno de los elementos pues tiene su separación, ¿sí? Cada uno tiene su leyenda. En este caso, miren que la leyenda está en la parte inferior. Yo le podría decir que la leyenda pues se ubica en otra posición. Leyenda, voy a ubicarla, por ejemplo, a la derecha. Bien, y ahí pasé la leyenda al lado derecho. ¿Listo? Bueno, digamos que se ve mejor la leyenda ahí. Supongamos. La podemos dejar arriba, ¿no? También. Este gráfico, como es más representativo y como son porcentajes, puede ser que en algún momento yo también necesite la identificación de cada una de las áreas, ¿sí? ¿A qué equivale ese porcentaje? Y puedo decirle, por ejemplo, que me coloque las etiquetas de datos. ¿Dónde se ven mejor las etiquetas de datos? Bueno, ahí porque no, digamos, el color es oscuro y varios de esos colores son oscuros, pues no se ve muy bien. Entonces la podría ubicar por fuera del gráfico, ¿sí? Eso sería en el extremo externo. Y en el extremo externo, pues bueno, ahí se ven bien porque el contraste de un color claro con esa letra oscura, pues bien, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esa ubicación pues también me serviría. Si lo llego a dejar en el centro, pues más bien lo que hago es seleccionar las etiquetas, ¿sí? Modificar el formato de las etiquetas y decirle que las opciones de texto, ¿sí? Que es el texto al que queremos modificar, pues cambie de color y pongámosle un color pues más claro.
A ver si pues resalta un poquito mejor. Bueno, listo. Entonces mire que ahí ya se ve un poquito mejor porque pues un color blanco sobre esos colores, que algunos son oscuros, pues resalta un poquito mejor. ¿Listo? Si ya lo ubicamos por fuera, pues recuerden que ya no se va a ver. Las etiquetas de datos, si las ubicamos afuera, pues no se ve nada, ¿sí? Prácticamente es muy difícil verlas, ¿sí? Y le pusimos gris, pero pues ahí se alcanza a notar muy poquito. Bueno, esa es una forma también de ubicar y de manipular los gráficos para que lo tengan en cuenta. Vamos a seleccionar aquí. Este ya. ¿Por qué no se quita este gráfico? Ya. Listo. Como esto también funciona de forma individual, yo puedo manipular cada uno de estos elementos por separado, ¿sí? Solo es seleccionarlo de pronto con doble clic, decirle, bueno, este color pues yo como que no lo quiero, o este color que está por aquí arriba que es un púrpura como oscuro, y de pronto le voy a decir, bueno, cambiamos de color, voy a decir clic derecho, cambié la selección, ahora sí, listo, ahí está el moradito, clic derecho, formato de la etiqueta de datos, esta no es. La etiqueta no es. Vamos a ver si alcanzamos a seleccionar aquí. Formato de etiqueta de datos, no. Bueno, cambiémosle aquí a las opciones del gráfico completo, formato del área gráfico. Listo, voy a correr aquí mi gráfico. Ahora sí voy a seleccionar las partes internas. En este caso se llama la serie de datos. Y si selecciono una, se llama formato de punto de datos. ¿Listo? Voy a cambiar el color, voy a ponerle como un color tirando a, no sé, como naranja, pongámosle. Listo. Y esa partecita que estaba anteriormente morada, pues ya la volvimos naranja, ¿sí? Ya digamos que se ve diferente. De forma individual, vuelve y juega que se pueden manipular los gráficos. Inclusive, hay gráficos que son compuestos y yo los puedo empezar a manipular de otras formas. Por ejemplo, este gráfico, si yo selecciono esta parte verdecita que está al lado derecho, la puedo descuadrar un poquito, la puedo sacar un poquito y miren que el gráfico ya cambia. Como si yo le hubiera tratado de cortar una rebanada de ese círculo y la desplacé pues un poquito hacia afuera, ¿sí? Algo que también se podría hacer por los elementos de forma individual. En este caso, pues cada uno son como una parte del gráfico completo y pues saqué una parte del gráfico nomás, ¿sí? De pronto para hacerla resaltar, ¿no? Uno nunca sabe, de pronto uno dice, uy, esta parte es la que quiero resaltar, entonces la desencaja un poquito y ya miren que se ve diferente la forma. ¿Bien? Entonces, esto pues también para acordarles pues que cada elemento se puede manipular de forma individual. ¿Listos? Bueno, ya es como ir jugando con cada elemento, qué se puede hacer, si se le puede cambiar el color, si se le puede cambiar el tamaño del texto, si se le puede hacer otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, esos son jueguitos que uno pues empieza a practicar con cada gráfico, ¿sí? Y así se va aprendiendo cositas. Bueno, ese no es el único gráfico que podemos generar, aunque pues es un gráfico circular, es otra forma de ver los porcentajes. También podemos utilizar un gráfico que pues no está en el ejercicio del video, pero yo puedo utilizar un gráfico que se llama un gráfico combinado con 3 columnas. El gráfico combinado lo van a ver que necesita obligatoriamente las 3 columnas. ¿Listo? Este gráfico, pues generar un gráfico combinado con 2 columnas no se puede. Básicamente porque no muestra lo que yo quiero que se vea. ¿Listo? Entonces, los gráficos combinados, pues sí son uno de los gráficos especiales que eh, necesitamos información, ¿sí? Y en este caso necesitamos 3 columnas. Entonces, voy a seleccionar las 3. Voy a decirle insertar. Le voy a decir que, bueno, le puedo decir gráficos recomendados para que vean cómo es un gráfico combinado. Él se va a dar cuenta que tenemos 3 elementos seleccionados y me va a decir una vez a decir, mire, este es el gráfico que yo le recomiendo, ¿sí? Esto se llama un gráfico combinado, pero bueno, lo vamos a generar de cero. ¿Listos?
vamos a decirle que todos los gráficos, como aquí está la lista de todos los gráficos, aquí hay uno de líneas, circular, barras, de áreas, ¿sí? Cada uno pues tiene su propia, digamos que, menú y sus propias formas de generar. Aquí hay variaciones a los lados, ¿sí? Mire que este es un gráfico de área pues diferente. O este, ¿sí? Vamos a seleccionar el último que aparece en el listado. Se llama el gráfico combinado. ¿Listo? Ese es el gráfico combinado. Básicamente, todavía no se ve como lo estábamos viendo ahorita, pero ese es el gráfico que vamos a utilizar. ¿Sí? Este gráfico tiene 3 columnas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no amplié el gráfico que está de ejemplo. Bien, pero podemos ver las columnas. Aquí está la columna vertical. ¿Listo? Esa es la columna vertical. Por aquí está la columna horizontal. Listo. Estos dos son las columnas o digamos que los ejes principales. Sí, estos son los ejes principales. Pero en el caso de generar un gráfico combinado, existe algo que se llama el eje secundario. El eje secundario, ¿dónde se va a agregar? Se va a agregar aquí al lado derecho. Entonces, esta posición que está aquí va a ser la posición del eje secundario. ¿Listo? Ahora, me toca decirles cuál va a ser el eje secundario. En este caso, si ustedes se acuerdan, las columnas, ¿sí? Tienen mes, que está en la parte horizontal, tienen unidades vendidas o la escala de unidades que está del lado izquierdo vertical. Entonces nos falta es como el porcentaje de participación. Entonces voy a seleccionar eje secundario. El cuadrito que aparece ahí lo voy a seleccionar. Y miren que el porcentaje de participación se coloca del lado derecho. Ya la escala de datos que aparece ahí al lado derecho, pues miren que me está mostrando es porcentajes. ¿Sí? Y por supuesto, la línea roja que ahora ustedes ven representa ese comportamiento de ese eje secundario. ¿Listo? Claro, de pronto ahí no se ve muy bonito, entonces yo llego por aquí donde dice líneas, le digo que utilicemos, por ejemplo, líneas punteadas, ¿sí? Y ya por lo menos se ve el punto de cruce entre la línea roja y la columna azul. Y voy a presionar aceptar para que vean pues el gráfico cómo queda. Listo. Vuelvo y juega, ¿no? Si estábamos viéndolo como pasaba con el anterior, ¿sí? Si lo organizamos por meses, pues se ve el comportamiento de cada uno de los meses. Aquí en este gráfico no está organizado por meses, está organizado por la cantidad de ventas, ¿sí? Y la participación. Entonces, los que están en el lado izquierdo, si se fija, tienen un valor mucho más alto y a medida que van pasando, pues la gráfica se dan cuenta que se va disminuyendo la columna. Lo mismo pues se ve en el comportamiento de la línea roja, ¿sí? La línea roja pues empieza a cambiar, ¿sí? Y esa es una comparación para ver comportamientos, en este caso, de esas columnas, ¿sí? Las columnas a veces no se entiende mucho, pero agregarle esta línea y este eje, pues también nos permite mirar comportamientos, ¿sí? Y esa es una forma de utilizar los gráficos combinados para mirar comportamiento. Esta vez, si se fijan, yo no dibujé la línea. La línea ya existía y la sacamos de la tercera columna de información. ¿Listo? Eso se llama un gráfico combinado. Requiere 3 columnas en este caso. Y pues es bastante útil para mirar comportamientos. Bueno, si nosotros lo organizamos aquí por meses, vamos a ver cómo cambia el gráfico. Le voy a decir ordenar, orden personalizado, le voy a decir por mes y en mes le voy a decir que lo organice de enero, febrero, marzo, abril, ese orden de meses a medida que va pasando el año y aceptar. Listo. Entonces ahí cambia el gráfico. Bueno, ya sabemos que los 3 primeros meses son como los de mayores ventas, el de la caída más fuerte es abril, pero ya se trata como de mantener la línea un poquito entre mayo y diciembre. Las ventas ya pues no son tantas, pero digamos que se tratan de mantener. ¿Listo? Entonces aquí yo vería comportamientos de ventas y yo ya sabría pues que en enero, febrero y marzo es cuando más se vende
los artículos que estemos ofreciendo, en este caso nuestro negocio. Bien. Entonces miren que ese gráfico pues podría ser útil para análisis también. Bueno, esa es otra característica que les quería mostrar porque pues aquí tenemos 3 columnas, ¿no? Entonces no solo son gráficos de columnas como este, también existen gráficos circulares, ¿sí? También existen otro tipo de gráficos que son pues bastante interesantes aplicarlos, ¿listos? Esos son diferentes tipos de gráficos. Miremos por aquí. Bueno, voy a crear una hoja nueva. Por aquí. ¿Listo? Y voy a colocar, pongámosle aquí una columna que diga ventas. Ventas. Pongamos números o porcentaje de ventas. Digamos que esto es un porcentaje. Porcentaje. Digamos que aquí vendimos, no sé, el 40%. Y aquí vendemos el 30%. Ahí llevamos 70%. ¿Listo? Aquí llevamos 85. Pongamos aquí 10 para 95. Y pongamos 5% para 100. Listo. Entonces estos que están aquí, pues 100%. ¿Listo? Ya sabemos que un porcentaje pues lo podemos graficar en un gráfico circular o en uno de anillo inclusive. Pero vamos a hacer una modificación aquí. Pongámosle aquí departamento. Voy a decir que aquí el 40% lo vendieron en Medellín, el 30% lo vendieron en Bogotá, el 15% en Cundinamarca. Ah, no, hagámoslo separado. El otro por ciento lo vendieron en el Meta, el otro lo vendieron en el Cesar y en otro lo vendieron en Nariño. Listo. ¿Sí? Ubicaciones y ventas de esas ubicaciones. ¿Sí? Voy a seleccionar aquí los datos, voy a ir a insertar y voy a utilizar este gráfico que se llama mapas. ¿Listo? Bueno, se llama mapa coroplético. Lo selecciono y dependiendo de lo que él encuentre en el navegador que se llama Bing, pues me va a graficar. ¿Listos? Bueno, él hizo ahí una búsqueda. eh, Aquí no se ve mucho por el contraste, ya le voy a cambiar el contraste. ¿Listo? Y aquí ya se ve un poquito mejor con ese contraste negro, ¿sí? Que él empieza a graficar las cosas que él encuentra. ¿Sí? Aquí, aquí César no lo encontró. Pongámosle aquí Córdoba. Listo, ahora sí, por lo menos ya, quién sabe qué pasaría por César. Pero bueno, listo, él empieza a ubicar en un mapa, ¿listo? Aunque son porcentajes, puede ser que nosotros queremos representar sitios geográficos y pues sitios geográficos, mire que ya podemos generar también mapas, ¿sí? Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Él tiene que reconocer a través de un buscador que se llama Bing, si lo que usted se está refiriendo, pues son lugares geográficos. Entonces ya dependemos de la búsqueda de un elemento que utiliza Microsoft que se llama Bing. Eso es como un buscador de Google, como cuando uno abre una página de Google y empieza a buscar lo que necesita. El Bing también pues hace ese tipo de cosas, es un buscador. Dependemos de ese buscador, ¿sí? Qué tanto reconozca y qué tanto entienda, en este caso, las posiciones geográficas, ¿sí? Si él entiende que esos son departamentos y son lugares geográficos, pues me puede traer un mapa, ¿sí? Y me puede mostrar pues las ubicaciones en el mapa. También con una escala de porcentajes, ¿no? Mira, aquí aparece la venta máxima que es 40%, la mínima que es 5%, y con escalas de colores como en azules, ¿sí? Y esos colores también se los coloca eh, a los departamentos. Ah, bueno, ya sé por qué no es que no vemos. Si colocamos departamentos, pues puede ser, ¿no? Antioquia. Ay, Dios mío. Listo, ahora sí ya vemos Antioquia. Conozco ciudades que son pequeñitas, eso casi no vemos.
Bueno, entonces ahí miren que Antioquia, que es la que más vende, pues tiene una tonalidad más azul, ¿no? Bueno, una tonalidad un poco más oscura. Eh, Mientras que los que venden menos, que por ejemplo es Nariño, pues tiende más al color más blanco. ¿Listo? Esa es otra funcionalidad que tienen. No todos los Office lo tienen, pero pues es una funcionalidad que uno podría utilizar. De pronto mapas a nivel mundial con empresas que tienen zonas de ventas en varios países, ¿sí? O de pronto en Sudamérica, ¿sí? Entonces ya se puede empezar a cambiar los datos y en algún momento pues también se puede graficar. ¿Hasta qué punto él reconozca? Bueno, dependemos de Bing. ¿Listo? Si de pronto nos vamos dentro de una ciudad, pues dependemos de que el navegador reconozca, por ejemplo, los barrios, ¿sí? Y que ese mapa lo llegue hasta ese punto. A veces he intentado, pues, de pronto graficar inclusive barrios de Bogotá, pero pues a veces no reconoce el navegador y entonces, bueno, hay un problemita ahí con los mapas, ¿listo? Pero hasta aquí, por lo menos hasta los departamentos, mm, digamos que no es tan problemático. ¿Eh? Pero pues ya ir a probarlo en otro lado, sí se los dejo a ustedes que vayan mirando a ver qué tan eficiente es para de pronto utilizar unos puntos más pequeños, ¿sí? De pronto ciudades dentro de un departamento, puede ser. Entonces, de pronto nos muestra el mapa del departamento y ubica las posiciones de las ciudades. ¿Listo? Bueno, pero esa es otra opción que también tenemos aquí en los gráficos. Se la quería mostrar porque también pues, puede ser útil en algún momento. Estos mapas pues también me sirven para representar información. ¿Listo? De todos esos gráficos, pues hay que escoger el que uno necesite, el que sirva para representar la información que uno tiene, ¿sí? Que te mostrar, y pues por eso es que les he mostrado varias opciones de gráfico diferentes, para que se den cuenta pues que se pueden utilizar varios tipos de gráficos. ¿Listo? Habrá otros que son más difíciles de utilizar, de pronto porque necesitan otro tipo de información, pero pues uno trata de escoger los que más conoce y más representan pues la información que uno quiere mostrar. Esa es una de las cosas que uno suele hacer. ¿Listos? Bueno, entonces esa parte de gráficos, les recomiendo que practiquen mucho con los gráficos, que saquen un gráfico, no importa, de alguna información y empiecen por pues ver los elementos del gráfico, manipularlos de forma individual, ¿sí? Manipular la información de la tabla para que se den cuenta pues que eso también afecta al gráfico y con eso de ahí para adelante el manejo de gráficos se vuelve mucho más fácil. ¿Listo? Con respecto a lo que mencionaba que eran las tablas dinámicas digamos que es una construcción en resumen de información mucho más grande. Entonces terminamos con información como de este tipo, ¿no? En resumen. ¿Sí? Y ya saben que generar gráficos a partir de un resumen como estos, por ejemplo, de esas 3 columnas, pues ya es mucho más fácil, ¿sí? Es el mismo procedimiento, solo que lo que tenemos que aprender en el siguiente nivel de avanzado, pues es cómo generar la tabla, ¿sí? Y cómo crear ese resumen de una información mucho más grande. Y que eso es lo que hace las tablas dinámicas, generar un resumen pequeñito de una información mucho más grande, ¿sí? Generarme una tabla así, como la que aparece ahí, pero generar el gráfico dinámico, pues básicamente es lo mismo que acabamos de hacer con estos gráficos que no son dinámicos. ¿Listo? Entonces, es la misma generación de gráficos, no se preocupen, no es complicada, es más, uno empieza siempre por estas generaciones de gráfico, porque ya sabe que los demás gráficos, independientemente cuál sean, pues se generan de la misma forma. ¿Sí? Entonces, desde que uno aprenda aquí a manipular estos gráficos y a utilizar las herramientas que tiene con esos gráficos, pues es más fácil generar más adelante otro tipo de gráficos. Así se llamen dinámicos o así se llamen otra cosa, pero pues eso le da a uno como más habilidades. Bueno, hasta aquí entonces la parte de gráficos, para que lo tengan presente. La siguiente parte, que es como más de práctica, les voy a hacer algunas recomendaciones, no lo alcanzamos a hacer, pero sí hay algunas recomendaciones pues para que las practiquen ustedes y les sirva de repaso en algún momento. Para este ejercicio que está aquí, las notas que están en la parte superior,
yo las puedo dejar fijas, ¿sí? Si yo me quito de ahí, las notas se quitan. Si me ubico encima de la celda, pues la nota aparece. Pero yo le puedo decir clic derecho y decirle mostrar u ocultar nota. ¿Listo? Entonces le puedo decir mostrar o ocultar nota. Y la nota se muestra. Si ya no la necesito más, entonces voy otra vez a la misma celda, clic derecho, le digo mostrar u ocultar nota. Y ya vuelve otra vez y se oculta. ¿Listo? Entonces esa es una forma. Porque a veces pues es difícil que se esté ocultando la nota y que no quede fija. Para este ejercicio, como ejemplo de llenado de información, por ejemplo, los 5 primeros datos están llenos, pero aquí los otros 5 no. ¿Listo? Ahí ya es como libre de que usted llene esos datos, cumpliendo pues con las condiciones que de pronto requiera, ¿no? Por ejemplo, esta columna es días trabajados, ¿sí? Resulta que en algún momento si usted le hace una validación de datos y le dice que no se puede pasar de 30 días trabajados, pues en el momento en que usted vaya a digitar, no sé, 45, pues no debería servir, ¿sí? Porque usted le hizo una validación de datos. En este caso yo no le he hecho validación de datos, entonces miren que puedo escribir 45, ¿no? Bastante complejo que alguien trabaje 45 días en un mes. Sí, porque el mes pues tiene 30 días laborales. Entonces, en este caso lo tratan de esa forma. ¿Listos? Entonces, aunque esté vacío, hay que completarlo. Y utilizar pues lo que nos digan acá. En este caso pues nos está diciendo que utilicemos una validación de datos que solo permita números entre el 0 y el 30, pues para limitar la escritura. En este caso lo máximo que vamos a poder escribir ahí pues es 30. ¿Listo? Esos son datos que hay que tener en cuenta pues con esas anotaciones porque nos dice pues que apliquemos. De estos que dice horas externas, les voy a recomendar que de esta filita que está en la parte inicial, pues de ahí no se pase, ¿sí? Digamos que esas son, bueno, es una tablita que tiene horas extra, pero si colocamos muchas horas extra o números muy grandes, pues nos pasamos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer, no sé, 24 horas nocturnas porque pues de pronto no me funciona, ¿listo? Bueno, entonces tratar de también como tener números así corticos, pero igual también se pueden llenar, ¿no? Se puede llenar aquí las horas, los que quiera, ¿sí? Las que usted haga, nocturnas en total del mes, y pues bueno, eso ya depende de la prueba. Pero pues completar los 5 daticos que están abajo también. Bueno, para esta primera columna de salario, voy a ir a la primera columna, nos está diciendo que utilicemos un buscar B. Ese buscar B tiene un rango que se llama salarios. Si yo voy a fórmulas, miro el administrador de nombres, veo que el rango no existe. ¿Listo? Entonces, esa fórmula, aunque está escrita como ayuda, miren que tiene ese problema, que salarios no existe. ¿Bien? Entonces, hay que leer las instrucciones para darnos cuenta, aquí en las primeras partes, en estas dos primeras, de dónde sale el rango salarios. ¿Listo? A veces se nos olvida las instrucciones, pero miren que las instrucciones me está diciendo en la segunda línea. Seleccionen la celda desde E2 hasta F8, asígnenles como nombre de rango salarios. Bueno, ¿en qué hoja? Dice ingrese a la hoja de valores. La hoja de valores es la de color verde. Entonces mire que ya me está diciendo dónde está el rango verde, el rango salarios y dónde lo tengo que crear. ¿Sí? Pues no se les va a olvidar que también hay instrucciones que me van indicando pues las cosas. Sí, aquí está la fórmula, pero ¿de dónde sale salarios? Bueno, tenemos que ir aquí a valores, seleccionar estas dos columnas y ponerle salarios. Salarios. Si lo quiere aquí en asignar nombre, también se pueden asignar nombre. Aquí le dice que eso se llama salarios. Y le dice aceptar. Entonces, ahora sí está creado el rango salarios. Miren el administrador de nombres, ahí dice cuál es el rango que acabamos de crear. Entonces, ahora sí esta fórmula nos debe funcionar. Y la podemos escribir, ¿no? Buscar V, buscar V. Estamos buscando lo que está en categoría, ¿sí? Y de acuerdo a esa categoría, en el rango salarios,
traemos la información del salario que corresponda a esa categoría. Entonces, en ese caso, la información está en la columna 2. Y punto y coma, ya saben que se puede utilizar la palabra falso o el 0. Cualquiera de los dos se puede utilizar para una coincidencia exacta. Esa es la fórmula de buscar B. Y claro, ahora sí debe funcionar. Voy a presionar Enter y miren que me trajo, para la categoría 1, me trajo un salario, 877.000. Si voy a valores, mire que la categoría 1 es de 877.000. ¿Listos? Para eso es que necesitamos el rango salarios. Y así vamos completando las fórmulas. Listo. Ahí ya la fórmula funciona en esa columna. Bien. Como les decía, esto es a manera de repaso. ¿Sí? Esto les sirve para ir mirando las instrucciones, ir mirando, bueno, aquí utilizamos esto, apliquémoslo acá arriba, después hagamos esto, ¿sí? Y vamos así haciéndole de a poquito. Y eso nos sirve de práctica. Esa es como a manera de práctica el ejercicio final que nos muestran ahí fuera de los gráficos. ¿Sí? Entonces sí se los recomiendo que le echen una miradita, que practiquen los procedimientos. Aquí digamos que hay un ejemplo de cada uno de los procedimientos que hemos visto y pues es bastante útil por eso. ¿Listo? Que hay varios procedimientos bastante chéveres que se pueden aplicar. Entonces ahí va llenando su nómina o este ejemplo de esta nómina, aunque los sueldos están desactualizados. Uy, esos sueldos son como de hace como 2 años largos. Bueno, o 3, no me acuerdo. Pero bueno, es igual, eso es una práctica. ¿Listo? Las instrucciones están en las notas. También abajito hay instrucciones. Entonces no se les olvide que esto es como a manera de práctica. Se lo recomiendo para que practiquen una y otra vez pues todas esas funciones que han visto durante el curso. Bueno, y los gráficos, que es el tema final de esta unidad, que es la generación de gráficos. ¿Listo? Se dieron cuenta que hay muchos tipos de gráficos, entonces esto es bastante útil. Bueno, voy a guardar aquí la hojita. Esta sí es nuestro último ejercicio. Le voy a poner unidad 5. También para que lo tengan en cuenta, lo pueden guardar. Como recomendación también les voy a decir que en la plataforma pues aprovechen a sacar los datos que hay ahí, la información, copien de pronto los enlaces de los videos. De pronto más adelante o el día de mañana ya no tenemos plataforma, ya no está oculta, ¿sí? Entonces ya el curso se cierra y pues puede ser que en algún momento pues no veamos la información. Pero esta información, pues por supuesto es útil porque más adelante podemos repasar, ¿no? Ya con tiempito vamos mirando procedimiento por procedimiento y vamos mirando pues cómo ir recordando todos esos conocimientos para más adelante, para sus trabajos, para lo que sea. ¿Listos? Esas son cositas que nos sirven a futuro. Bueno, entonces les recomiendo esto, completar sus actividades, completar sus evidencias. Como les digo, hoy en la noche se cierra el curso. Tenemos como hasta la medianoche para presentar pues la última evaluación o completar las evaluaciones y el foro que nos haga falta. Y ya pues con esto finalizamos el curso. Si tienen de pronto algún inconveniente y quieren presentar algún intento adicional para mejorar la nota, pues me avisan y yo les habilito un intento, ¿no? Ya vieron que al principio pues les habilité 3 intentos a la última evaluación por si quieren mejorar esa última evaluación. ¿Sí? Con un intento de pronto uno no lo coge así como rápido. Pero bueno, con más intentos de pronto funciona y mejoramos la nota. Recuerden que la nota pues queda es la más alta, ¿no? De los intentos queda la más alta. Lo de la certificación, ya saben, por allá una semana después, darle tiempito a los de la parte administrativa que generen el certificado. Pueden estar consultando, digamos, al final de la siguiente semana. Si no, pues esperan unos días más y ya vuelven a consultar. Esta información del certificado, recuerden que ya se las envía al correo. ¿Listo? Como recordatorio, pues, final del curso. También les voy a recomendar que me llenen la asistencia. Ahí se las acabo de enviar a su correo para que me llenen la asistencia. Y bueno, no me queda por ahora más.
Espero que hayan aprendido pues algunas cosas interesantes de estos cursos, que saquen la información, que la aprovechen, que la apliquen a sus conocimientos y que sigan pues por supuesto estudiando más porque estos son más niveles y hay mucho más conocimiento dentro de estas herramientas. Entonces, a medida que vayan practicando y vayan aprendiendo, pues por supuesto van a dominar mucho mejor esta herramienta y que se puede hacer muchísimas cosas, pero pues a veces uno por desconocimiento no las hace porque sí, efectivamente no domina toda la herramienta. Pero la idea es dominarla a futuro. Y esto es supremamente importante en las empresas. ¿Listo? El análisis de información es supremamente importante en las empresas y paga bien. Así que los análisis de datos es como una profesión a futuro. Bueno, y se puede hacer muy básico con Excel. Hay otras herramientas, pero bueno, eso es algo que a futuro uno puede estar pensando. Bien, entonces, por hoy los voy a dejar. Por hoy los voy a... Con esto ya finalizamos el curso. Profe, buenos días. Buenos días. Qué pena, profe. Es que le quería hacer una pregunta. Cuéntame. Yo le envié un correíto y le envié también un mensaje por WhatsApp porque anoche estaba haciendo las evaluaciones que tengo pendiente, pero Ujú. hubo un momento que ya la plataforma, o sea, si me deja entrar a la plataforma, ingresar ahí donde está, donde la tiene en pantalla, pero cuando le doy clic donde dice evaluaciones o clic donde, en cualquier lado, se queda en blanco la página. Entonces no sé qué está pasando. Hasta, o sea, ahí le doy. En ir a cuestionario Sí, ahí, y ahí se queda ahí en ya blanco. no te carga. No. Pero Mm, al inicio sí o sea, me dejaba, hice la primera evaluación normal por lo que yo estoy atrasada por lo que tenía mucho trabajo. ujú. Entonces ayer me puse en eso, pero ya en la noche sí no me dejó. Y ahorita estaba Mm, intentando y tampoco, o sea, se queda en blanco. si de pronto alguno de tus compañeros ha probado eso, a ver si de pronto le pasa lo mismo, porque pues realmente es la primera vez que escucho ese comportamiento, Y, pero yo le pues no envié significa que no pantallazos pueda al pasar. correo. Dime. Yo le envié los pantallazos al correo para, Sí, para... bueno. Recomendaciones, pues primero haz la prueba ahorita, puede ser en ese mismo computador que estás o en uno que esté cerca, puedes intercambiar equipo, de pronto en otro computador. em, de pronto es la conexión que en este momento está molestando. De pronto, ¿qué más puede ser ahí? Sí, porque es raro que no cargue la información. Más que todavía, pues, no se ha cerrado el curso. El curso se cierra hasta por la noche, ¿no? Este tiene un Sí, hice cierre, desde sí, anoche que se me empezó a presentar así de pronto. sí, tiene un cierre de pronto. Hay que probar también en otros sitios. Mira, por ejemplo, el curso dice que finaliza el 15, pero pues el 15 a la 1 de la mañana. Es prácticamente la medianoche de hoy. Entonces, por eso el cierre sí no debería estar afectando si pasa eso. Podría pensar más bien que es como parte de pronto de la carga de la información, puede ser el equipo. Sin embargo, ahorita en tu correo, pues pruebo con tu usuario y con tu contraseña. Lo abro aquí en mi computador eh, y miramos a ver si el usuario, pues que tu usuario que yo voy a abrir por aquí en el computador, pues me pasa lo mismo. Ok, ¿Listo? Y te copio la información ok, y ok. si me pasa lo mismo, ¿listo? Si no me pasa lo mismo, pues igual te envío los pantallazos de que no me Ay, está por pasando lo mismo, favor. ¿listo? Ahorita yo hago Me la prueba. preocupa porque ya toca hacer todo eso y ya, entonces me preocupa. Sí, la idea también, por lo que te digo, es eso que te acabo de comentar, ¿no? De pronto, pues una de las cosas que a veces uno prueba cuando no funciona con un navegador es otro, ¿sí? A veces también la conexión nos juega una mala pasada, entonces probamos de pronto en otro sitio, ¿sí? Eh, Porque, bueno, puede ser que yo trabaje en la casa, pero si yo me voy, no sé, a probar en un café internet, pues funciona. eh, Puede pasar algo en la casa, ¿no? Que esté sucediendo algo raro. Los equipos también pueden fallar, Ah, entonces sí, hay varias cositas que toca probar. Yo diría que si tienes oportunidad al transcurso del día, de pronto mires esos comportamientos y identifiques cuál puede ser el problema. Sin embargo, yo ahorita voy a mirar tu usuario, ¿no? Yo entro ahorita con tu usuario, espero que esté la misma contraseña de tu documento y pues yo verifico a ver si veo lo mismo que tú estás viendo. ¿Listo? sí, sí, señor. Ok, bueno, Bueno, profe, y te gracias, muy respondo amable. ahí en el correo. Ok. Listo.
Ah, sí, es que ahorita yo no estoy mirando, yo en clases no miro ni WhatsApp, yo miro es cuando termina la clase, entonces ahorita sí, no, ahorita no estoy mirando ni correo ni WhatsApp. Me dedico es a la clase, listo. Pero ya ahorita miro. Bueno, listo. Por último, bueno, voy a tener aquí la grabación. Entonces, pues no me queda más